gracias. Y ya estamos aquí en ámbito de debate con el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía. Rubén, una visita a la cual podemos atacar de varios frentes. Sí, que igual que se quede tranquilo, que tampoco que le vamos a pegar tanto, pero la tenemos a Florencia Arbeleche, que es la jefa de ámbito nacional, y a Pablo Ibáñez, columnista destacado de ámbito financiero, que conoce mejor que nadie la provincia de Buenos Aires. Yo, si les parece, encaro la primera pregunta y algo más que nada internacional. ¿Está la provincia preparada, sobre todo con las cuentas fiscales en orden, para hacer frente a esta crisis internacional? Recién nos dijeron que no termina en el corto plazo esta crisis de Europa. Yo creo que la Argentina está preparada en su conjunto porque tiene una macroeconomía muy sólida, porque tiene los instrumentos de política monetaria y de política fiscal acordes con las necesidades de dar respuesta a una crisis que por ahora es incierta, no solamente en su duración, sino también en su magnitud. En la magnitud actual, la crisis no parecería afectar demasiado a la Argentina, sobre todo por la independencia financiera que tiene la Argentina. En una dimensión mayor podría llegar a afectar sobre todo el comercio internacional. Teniendo un mercado interno muy fuerte, lo que hay que hacer es ocuparnos de utilizar bien los instrumentos de política económica que tenemos y de política fiscal que tenemos para atender los eventuales emergentes de los problemas del comercio internacional. Yo considero que la Argentina va a seguir creciendo en el año 2012, tal vez a una tasa menor que la del 2011, de hecho el presupuesto nacional así lo indica, previendo una crisis. Y ahí, bueno, creo que acá Florencia Arbeleche sabe más que nadie, en el presupuesto también han hecho, ¿no, Florencia? Una estimación bastante conservadora, ¿no? Exacto, bueno, digo, aunque aún no es oficial el presupuesto, ya trascienden algunos datos, y en ese sentido el dato más importante es aquel que habla de una necesidad de unos 15.000 millones, una necesidad de financiamiento de 15.000 millones. Digo, ¿eso cómo se va a afrontar? ¿Se piensa en una nueva emisión de deuda como se planteó? Esa cifra no es del todo cierta, y por otro lado es engañosa en el sentido que esa necesidad de financiamiento prevé la reprogramación de deudas, de la cual el 60% es deuda con el gobierno nacional. Con lo cual, habitualmente nosotros lo que firmamos todos los años son programas de asistencia financiera con el gobierno nacional que nos permite la reprogramación de las deudas. Con lo cual, la necesidad de financiamiento de la provincia se reduce drásticamente. En ese marco nosotros tenemos muchísimos instrumentos financieros ya creados y a crearse, y va a depender un poco de la evolución del contexto internacional. Lo que sí es cierto es que nosotros nos preparamos para un año 2012 en el cual la austeridad va a ser clara y donde vamos a tener algún grado de maniobra previendo alguna ayuda a los sectores productivos. Es decir, para nosotros el consumo y la producción en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la inclusión social y la seguridad ciudadana, son los pilares del presupuesto. De todas maneras, el presupuesto va a ser récord, va a estar por encima de los 100.000 millones. En cuestiones nominales... Sí, no, pero las cuestiones nominales no necesariamente reflejan la realidad, que es un poco lo que también discutían recién en el debate de IDEA con respecto a la puja distributiva. Nuestro presupuesto es en un 70% pago de salarios, ya sea salarios propiamente dichos, jubilaciones, subsidios a los docentes privados y coparticipación a los municipios para pagar salarios. ¿Este proyecto tampoco incluye una pauta de aumento salarial como No, porque nuestra pauta salarial se convalida luego de las paritarias, porque si no sería ponerle un piso o un techo a la discusión paritaria, y nosotros este instrumento, que es la negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores del Estado y el gobierno provincial, lo cuidamos, porque ha sido la clave por la cual hemos tenido 183 días de clases durante los últimos años, y también porque ha sido uno de los motivos por los cuales la provincia de Buenos Aires dejó de estar en la tapa de los diarios por los conflictos que tenía fundamentalmente para el pago del salario. De todas maneras, hablando de un presupuesto por encima de los 100 millones, de los 100.000 millones, si no está la pauta salarial,
lo que se va a un 40% se irá en sueldos propios de empleados bonaerenses. Estamos hablando un aumento del 15-20%, todavía nos vamos mucho más arriba con el presupuesto. Sí, de todos modos hay que ver cómo se maneja las expectativas inflacionarias. Yo recién escuchaba, comparto algunos comentarios del titular de la Unión Industrial Argentina, en el sentido de que nosotros tenemos que discutir en términos reales y no nominales. Creo que un gobierno con la legitimidad que va a tener el gobierno nacional, con un 55% de los votos a nivel del 23 de octubre y un gobierno provincial que va a estar por arriba del 50% de los votos, tiene legitimidad como para llamar a los empresarios y a los trabajadores y plantear claramente que la Argentina tiene los resultados que tiene producto de la recuperación del mercado interno, y esto está ligado al poder adquisitivo de los salarios, pero que no necesariamente para recuperar el poder adquisitivo de los salarios hay que hablar de valores nominales tan altos, ¿sí? Y esto tiene que ver también con la posibilidad de una concertación de precios y salarios que le permita a la Argentina descomprimir esa lógica de tengo que llevarme arriba de un 20 para terminar con un 5 en el bolsillo. Se ha intentado eso. ¿Por qué pensás que esta vez podría funcionar cuando se ha hablado de pacto social, de acuerdo social, mil veces? Porque el poder político que va a tener el gobierno nacional y el gobierno provincial a partir del 23 de octubre va a ser uno de los poderes políticos más grandes que se haya visto en la Argentina de Perón a esta parte. Alejandro, lo que mucha gente a lo mejor se está preguntando en este momento es si para el próximo año va a haber alguna modificación en los impuestos de la provincia, hablamos de una suba de impuestos. Nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que hemos trabajado, las 3 reformas tributarias que ha hecho el gobernador Daniel Scioli, que tienen que ver con la equidad tributaria, que paguen más quienes más capacidad contributiva tienen, y por lo tanto liberar a muchos bonaerenses del pago del impuesto inmobiliario. Más de 1 millón de familias de la provincia de Buenos Aires no pagan impuesto inmobiliario porque son las que necesitan esa pequeña diferencia del pago de impuestos para poder consumir y poder llevar más alimentos a su casa, mientras que vamos a seguir buscando una progresividad de los impuestos patrimoniales. Por otro lado, vamos a seguir procurando que nuestras pymes tengan promoción industrial, incentivos a la producción y por lo tanto a la inversión en el territorio de la provincia. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires se radica más del 50% de la industria del país. Por lo tanto, la ley impositiva que vamos a elevar conjuntamente con la ley de presupuesto va a buscar, por un lado, la equidad tributaria y la progresividad tributaria propia de favorecer la producción y desalentar la especulación. Ahora, y esto va a tener lugar en muchos... Ellos tuvieron un ajuste, sobre todo en el inmobiliario urbano, a principios de este año, que se aplicó desde principios de este año. Esta reforma, esta ley tributaria que ustedes acompañan con el presupuesto, ¿qué impuestos contempla? Digo, para llevarle un poco de tranquilidad a la gente. No, la gente puede estar muy tranquila. Nuestros aumentos nunca fueron descabellados y por otro lado nuestras evaluaciones fiscales todavía son las del año 2006, muy lejos de los valores de mercado del año 2011. Así que pero podemos decir que es en línea con la inflación del INDEC, me imagino. Podemos decir que es en línea con la capacidad contributiva de cada uno de los contribuyentes de la provincia. Es decir, nadie tiene por qué asustarse. Lo que sí me parece es que no puede ser que en algunos casos se pague más de cable que de impuesto inmobiliario, o que una hectárea de campo en el sector núcleo sojero pague 26 pesos la hectárea por año de impuesto inmobiliario. ¿Y el tema baldíos? Y el tema de baldíos es uno de los temas que nosotros vamos a abordar por múltiples cuestiones. Primero, porque es una especulación inmobiliaria. Quien tiene un baldío evidentemente está jugando con el precio de la tierra a futuro. En segundo lugar, porque no le alcanza la plata para construir. No puede construir, claro. No, pero hay diferencias de baldíos y baldíos. Cuando uno tiene un baldío en el centro de La Plata no es lo mismo que cuando uno tiene un baldío en José León Suárez. Y nosotros vamos a distinguir ese tipo de baldíos igual que en otras zonas de la provincia. ¿Por qué digo que tiene que ser abordado desde múltiples objetivos esta cuestión de los impuestos a los terrenos baldíos? Primero, porque es una especulación inmobiliaria. Segundo, porque es una fuente de inseguridad. Muchas veces encontramos casos
de delitos violentos. No, peor bueno, que eso. Candela, de delitos violentos en terrenos descampados o baldíos. En tercer lugar, porque son una molestia para el resto de los vecinos, porque evidentemente en un lugar que no está mantenido... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Lo vas a obligar a vender? No, yo no lo voy a obligar a nada, simplemente a contribuir. Si alguien tiene un terreno baldío, es una propiedad absolutamente improductiva, tiene dos opciones: o lo transforma en una propiedad productiva, se lo da a otro para que lo vende, para que sea productivo. Llevar el impuesto a los baldíos razonablemente más alto. Y por supuesto, porque además en una provincia que necesita, en un país que necesita resolver el déficit habitacional, un baldío es casi un agravio al conjunto de la sociedad. Déjame volver un segundo, porque hoy hablamos de la crisis internacional y de la necesidad de financiamiento. A veces lo que uno imagina cuando proyecta la relación política entre Cristina y Scioli es qué es lo que viene en términos de convivencia política. Y la provincia de Buenos Aires ha vivido casi permanentemente atado a una coyuntura de esperar envíos de la nación, a veces para cumplir con sueldos, a veces para cumplir con otras cuestiones. ¿Vos imaginás que pueda aparecer algún escenario confuso en escenario o eventualmente que no sería útil, teniendo en cuenta que le vienen 4 años de Cristina y 4 años de Scioli, establecer una especie de acuerdo estructural a largo plazo que tenga que ver con un financiamiento más ordenado, más equilibrado y menos atado a ciertos antojos o sensibilidades por parte de la política o de la relación política? Bueno, esto tiene dos respuestas. Una respuesta política, que es la respuesta del agradecimiento por el acompañamiento permanente que recibimos por parte del Gobierno Nacional para resolver una injusta distribución de recursos de coparticipación federal de impuestos que no depende del Gobierno Nacional, sino del acuerdo del Gobierno Nacional con 24 jurisdicciones, incluyendo la ratificación legislativa del Congreso Nacional y de las 24 legislaturas provinciales. En ese marco, la provincia de Buenos Aires, principal perjudicada por el acuerdo del año 1988 y por la reforma constitucional de 1994, que hace este acuerdo marco casi de imposible solución, ha tenido como aliado estratégico al Gobierno Nacional para resolver problemas de financiamiento, financiamiento de obras, financiamiento de programas sociales. Desde ese punto de vista nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento y hemos tenido una relación en los años del gobernador Daniel Scioli, por lo menos, que son los años que a mí me ha tocado vivir más intensamente la gestión de la provincia de Buenos Aires, un acompañamiento realmente digno de agradecimiento por parte del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la expectativa de la provincia de Buenos Aires? Evidentemente es recuperar puntos de coparticipación o al menos tener a través de alguna ley que corrija las leyes especiales que no están atadas directamente a la ley convenio, una mayor previsibilidad financiera de ingresos de recursos. Hoy por hoy, para dar un ejemplo concreto, el Fondo del Conurbano Bonaerense le significa a la provincia de Buenos Aires un ingreso equivalente al 0,7% del impuesto a las ganancias, cuando originalmente era el 10% del impuesto a las ganancias. No se lo tocaron nunca eso, son los 650 millones. Son los 650 millones que hace que hoy 8 provincias hoy por hoy reciban más de excedente del Fondo del Conurbano que la provincia de Buenos Aires del Fondo del Conurbano. Estas cosas evidentemente va a haber que... Y eso fue en el año 98, si mal no recuerdo. Producto de una puja que hubo ahí, gobierno provincial, gobierno nacional. Y se desató evidentemente a partir de el fin de la convertibilidad. Nosotros esperamos y vamos a trabajar conjuntamente, articuladamente con el Gobierno Nacional para tratar de resolver algunas de estas cosas. Mientras tanto, nobleza obliga, no hemos tenido más que acompañamiento del Gobierno Nacional y nada nos hace suponer que esta articulación exitosa entre nación, provincias y municipios de la provincia de Buenos Aires vaya a cambiar con un triunfo categórico de Cristina Fernández de Kirchner y de Daniel Scioli. Alejandro, bueno, todo parece indicar que el 23 de octubre Daniel Scioli va a ser reelecto en la provincia. En ese sentido, tu destino también está atado a este resultado. Continúas al frente de las finanzas de Buenos Aires y también ya se habla de la fusión del Ministerio de Economía con el Ministerio de Infraestructura. ¿Es así?
En principio, digamos, el destino es una cosa tan incierta. Yo creo que voy a seguir trabajando con el gobernador Daniel Scioli. Absolutamente ningún ministro está ratificado en su cargo. Evidentemente, algunos tenemos la expectativa de que el gobernador Daniel Scioli nos confirme. Las estructuras orgánicas las va a definir el gobernador y las va a anunciar cuando él las considere oportunas. Y desde mi punto de vista, más que agradecido por haber sido honrado y creo haber respondido satisfactoriamente a los compromisos que he tomado cuando asumí como... Bueno, agradecido también nosotros, ¿no, Rubén? Gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo seguimos, Rubén?